Muy buen día a todas y a todos. Excelente inicio de semana. Les saluda María Fernanda Rosas desde Ciudad de México. Gracias por conectar con nosotros a una sesión más de apoyo para todos ustedes. Y bueno, me gustaría iniciar dándole las gracias por acompañarnos hoy a la doctora Luisa Hernández desde AXA Seguros, que nos estará apoyando con las respuestas a sus preguntas del día de hoy, y a Jorge Mirón, nuestro MAC de Ciudad de México. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Fer, al contrario. Gracias, doctora. Bueno, pues voy a platicar con ustedes sobre un tema muy importante que son los fundamentos de selección médica. Pero antes de iniciar, Aylincita, desde Hermosillo, mi compañerita, nos va a ayudar a presentar nuestro top 20 de nuestra campaña de Héroes Conquistando Destinos. Adelante, Aylincita, muchas gracias. Hola, mi Fer, buenos días para todos. Les agradezco que estén conectados con... Creo que te escuchamos un poquitito como robotina. Igual, Aileen, con que apagues tu cámara, creo que eso nos ayuda. Porfis. Listo. Excelente. Ay, Dios mío. Dejar de compartir, permítanme. No sé por qué me pasa esto y es la segunda ocasión, pero bueno, es parte del show cuando estamos en vivo. Así es, no pasa nada. Ahora sí, les comparto lo siguiente, pues vamos avanzando, lo cual nos llena de mucho orgullo, la verdad, todos aquellos H&H que se están sumando a nuestra campaña. Por supuesto, Zaira Catalina Ramírez sigue en el top número 1 muy fuerte desde Casa Torreón, con un 59% en vida individual en nuestra campaña Héroes Conquistando Destinos. Número 2, tenemos a nuestra querida Ana Elena Fernández de Casa Torreón con un 32% de avance en el departamento de vida individual. Número 3, José Luis García de Casa Torreón, 32% de vida individual. Samantha Evelyn Aguilar de Casa Aguascalientes en el cuarto lugar con un 32% en salud individual. Y en el número 5, finalizando nuestro top, tenemos a Adriana Marcela Córdoba de Casa Guadalajara con un 31% de vida individual. Fer, pues no me vas a dejar mentir, Casa Torreón anda con todo, como podemos observarlo en nuestro top. Siguiendo con el número 6, no nos quedamos atrás. Comunidad de Hermosillo, tenemos a nuestro héroe Augusto Palafox con un 30% en salud individual. En el séptimo posicionamiento tenemos a Daniel Hidalgo Reyes, de igual manera Casa Hermosillo con un 29% en vida individual. Octavo lugar, Ezequiel Reyes de Casa Guadalajara con un 29% de avance en vida individual. En el noveno lugar y posición tenemos a JL Asesores desde Casa Mérida. Vamos con todo Casa Mérida, con un 26% en salud individual. Y finalizamos nuestro top número 10 con Regina Mavisca representando a Casa Hermosillo con un 25% en el ramo de vida individual. Continuando con nuestro avance, tenemos en la posición número 11 a Rafael Armando Mosqueda de Casa Aguascalientes con el 21% de avance en salud individual. 12º lugar, Alicia Gabriela Martínez de Casa Torreón con un 20% en salud individual. El lugar número 13, nuestro querido Jesús Champón desde Casa Aguascalientes, dándole duro con un 20% en vida individual. En el lugar número 14 tenemos a Adriana Rodríguez de Casa Torreón con un 20% en vida individual. Y Casa Ciudad de México con Víctor Hugo Rodríguez en la posición número 15 en salud individual. Ahí Fernanda está dando bastantes aplausos ya que le toca estar muy de cerca de este héroe. Posición número 16, César Paul Mendoza desde Casa Guadalajara con un 18% de avance en el ramo de salud. En la posición 17 tenemos a Cecilia Díaz, nuestra heroína de Casa Guadalajara, con un 18% de avance en salud individual.
En el lugar número 18, perdónenme, Martín Francisco Delgado, Buenos Aires, desde Casa Ciudad de México, avanzando ahí con mi compañera Paola con un 17% en vida individual. En el top número 19 tenemos a Lidia Preciado desde Casa Guadalajara con un 16% de vida individual. Y finalizamos nuestro top número 20 de aquellos héroes que están en la lucha por conquistar el destino a Colombia, con Oscar David Ladrón desde Casa Guadalajara con 15% de vida individual. Seguimos trabajando cada una de las comunidades para poder lograr el objetivo y que seamos más heroínas y héroes conquistando el destino a Colombia. Adelante, mi Fer. Muchísimas gracias, Ailencita. Pues felicidades a todos, ¿no? Es un gran esfuerzo, tanto de ustedes como de mis compañeros que están haciendo una gran gestión, un gran acercamiento con todos ustedes. Felicidades, chicos. Sin duda, el trabajo en equipo nos da frutos, ¿no? Un abrazo fuerte para todos y esto no se acaba. Sigamos buscando irnos todos a Colombia. Pero bueno. Daremos inicio ahora sí a nuestra sesión del día de hoy. Déjenme, voy a compartir y solo pedirles, vamos a dejar que corra la presentación y ustedes en el chat pueden ir haciendo sus preguntas, las cuales la doctora me va a estar ayudando a ir respondiendo y terminando la presentación, pues haremos algunos comentarios. Muchas gracias. Listo. Sí la ven ahí, ¿verdad? Sí, Sí, Fer, adelante. sí, mi Fer. Gracias. Listo. Pues bueno, nuestro gran tema del día de hoy, fundamentos de selección médica. Nuestro objetivo es conocer el proceso de la selección médica, que esto nos va a ayudar a seguir asegurando a aquellos que no cuentan con un seguro de gastos médicos. ¿Cuáles son nuestros temas del día de hoy? Pues son los elementos, ¿cuáles son esos elementos que se tienen para la selección médica? El llenado del cuestionario de aseguramiento, qué procedimientos pueden o no modificar el riesgo, qué riesgos son los que modifican el riesgo, padecimientos que van a requerir información adicional antes de la emisión de la póliza, y por ahí les preparé un ejemplito de un aseguramiento y sus consecuencias. Elementos a considerar en selección médica. Bueno, pues nuestro cuestionario médico es la parte esencial que debemos de cuidar cuando ustedes están frente al cliente. Van a identificar esos padecimientos que nos van a dar la oportunidad de ver que sean crónicos o generativos y que los conocemos como las preexistencias, ¿no? Dar claridad sobre los gastos que no serán cubiertos por la póliza y de esta manera la compañía va a conocer al cliente por medio del cuestionario. Así que es la base de la solicitud, nuestro cuestionario médico, ¿ok? Aquí les estoy presentando en esta hojita la evaluación del riesgo conforme a lo declarado en la solicitud. Están viendo de nuestro cuestionario médico la pregunta número 1. Aquí vamos a identificar en este apartado los padecimientos crónicos degenerativos, los cuales nosotros los vemos como alto riesgo. ¿Qué son estos padecimientos? Bueno, pues son los que se generan progresivamente durante toda la vida del asegurado. No se curan, no se controlan, pero sí modifican el riesgo al afectar a diversos órganos, tales como el cáncer, la diabetes, el manejo de insulina, presión arterial alta, infarto del corazón, cirrosis hepática, enfisema pulmonar, VIH-Sida o seropositivo al VIH. En nuestra siguiente lámina vamos a detectar que en la pregunta del cuestionario 2, ahí nos van a aparecer
los padecimientos recidivantes. ¿Cuáles son estos? Los que regresan y sí modifican el riesgo médico. ¿Cuáles son? Pues por mencionar los que están aquí en nuestra pregunta, las molestias o dolor bajo de espalda, dolor en rodillas, huesos, articulaciones, dolor en pecho, dificultad para respirar, sangrado de cualquier tipo o de alguna parte del cuerpo. Cualquier otra causa no mencionada. En nuestra siguiente lámina vemos la pregunta 3 del cuestionario médico. Aquí van a poder ustedes identificar los padecimientos agudos que están catalogados como riesgo bajo, enfermedades agudas y resueltas que no modifican el riesgo médico porque son a través de alguna cirugía o un tratamiento. Nuestra siguiente lámina, esta parte del cuestionario médico, es muy importante que la llenemos súper bien, al 100. Viene terminando en el misma hoja de cuestionario, en la pregunta donde en caso de contestar de manera afirmativa alguna de las preguntas del cuestionario, deberán poner el número de solicitante, el número de pregunta que contestaron afirmativa, el detalle, síntoma y diagnóstico. Esta parte me gustaría mucho resaltarla, que el diagnóstico es la base de que nos acepten la pregunta del cuestionario médico. ¿Por qué? Porque debemos de ser muy claros. Ahorita les doy un ejemplo. El estado actual, el número de veces que la han padecido, el inicio, el día, mes y año y la última vez. Muchas veces dejamos esto atrás, no lo contestamos y es cuando nos vienen las informaciones adicionales. Es decir, si en el apartado del cuestionario damos más detalle del diagnóstico, nos vamos a tener menos informaciones adicionales. Entonces, mucho ojo al llenar este apartado del cuestionario, por favor, como recomendación. Y bueno, ya identificamos del cuestionario médico por preguntas los padecimientos, cuáles son alto riesgo, cuáles son riesgo medio y cuáles son riesgo bajo. Muy bien. Ahora, como mencionaba, el cuestionario médico es la base, ¿no? de nuestra solicitud y de nuestra emisión sin tanta información adicional. Por lo mismo, nuestra sugerencia es que el llenado del campo de estatura, de peso, el número de cigarros, el número de copas, sea lo más claro, ¿no? En estatura es importante que se maneje, por ejemplo, 1.70 en metros y para los menores 0.62. La misma pantallita cuando están llenando en el CICE les deja ir avanzando si lo ponemos de esta manera. En el campo del peso son 75 kilogramos para los adultos y para los menores, un ejemplo, 4 kilogramos. En el número de cigarros es importante poner si fuman, la cantidad de cigarros, y si es diario, mensual. Es muy importante esta información, al igual que las copas. Recordemos que mientras más información a detalle, pues obviamente vamos a tener una respuesta efectiva, ¿no? Y evitar rescisión de contrato, como lo pueden ver aquí en la lámina. Un ejemplo aquí que les quiero mostrar de la estatura y peso, esto es en el CICE, de cómo deben de poner ustedes la estatura, ¿no? Y en los hábitos es importante igual contestar. Si fuma, sí, desde qué año y si en la actualidad. Y si es diario, mensual, la cantidad de cigarros o la frecuencia, ponerla. Aquí también, si toman, ponerle que sí, desde qué año iniciaron y si a la fecha. Y lo mismo, si es mensual, el número de copas. El chiste es que todo nuestro cuestionario se conteste
y no dejemos espacios en blanco. Aquí igual, donde viene la pregunta 1, donde viene la pregunta 2, tenemos que contestar si es afirmativo, si es negativo, no dejar ningún espacio blanco. Igual aquí, de la misma manera. Aquí poner igual el número de pregunta que se hizo, el nombre del solicitante, cuándo inició, todo eso lo pueden ver ustedes en nuestro cuestionario, ¿no? Aquí está el ejemplo de cuándo inició, la última vez, el detalle, el estado actual, si es sano, el número de veces que lo padeció. Esto es muy importante en nuestro cuestionario, así que de verdad la sugerencia es revisar la solicitud y que no nos falte nada. Una vez terminado el proceso, pues en el CICE ya la solicitud queda guardada y sin ningún tema. Luego, a continuación, ahora nos vamos a pasar con los padecimientos que modifican el riesgo y que son enfermedades previas que no modifican, ¿no? Enfermedades agudas resueltas, que son ejemplos. Ojo, estos son unos ejemplos y que se pueden contratar con nuestra cobertura básica e incluir nuestra cobertura adicional con costo de preexistencia, ¿ok? Unos ejemplos por mencionar que son los que ustedes pueden observar aquí es el rubiola, salmonelosis, sarampión, esas son las agudas resueltas. Las enfermedades agudas recurrentes, pielonefritis aguda, estomatitis, traqueitis, y las enfermedades benignas resueltas, apendicitis aguda, hernia umbilical, abdominal, lipomas, tumores benignos, miomas, que llevan su histerectomía. Ahora bien, aquí podemos ver los padecimientos que nos van a modificar el riesgo, enfermedades agudas completamente resueltas y que son susceptibles de la cobertura de preexistencia. Es decir, si ustedes contratan solo la cobertura adicional, puede que aquí nos veamos afectados en cuanto a la aceptación. Pero si contratan la cobertura con preexistencia, podríamos obtener un sí. ¿Qué enfermedades agudas resueltas son? Hemorroides, conjuntivitis, estomatitis, benignas resueltas, que son por medio de cirugía, son las infecciones de vías urinarias, sinusitis, las enfermedades benignas resueltas con procedimientos quirúrgicos, es las varices, el quiste sinovial, fractura de huesos largos, estenosis ureteral, desviación septal. Ahora, en esta lámina también podemos ver los padecimientos que modifican el riesgo y que requieren tener un endoso de exclusión. Aquí, por ejemplo, en enfermedades agudas no resueltas, tenemos hepatitis B o C, que son tuberculosis, virus del papiloma humano, secuelas de poliomielitis, hipotiroidismo. Esta enfermedad de hipotiroidismo, recordemos que aquí no podemos tener la cobertura de ay, se me fue la cobertura de preexistencias, perdónenme. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que va a necesitar de un tratamiento o de un medicamento, ¿ok? Entonces, estas enfermedades van a tener un endoso de exclusión. Agudas recurrentes, tenemos la neuralgia trigémino, ruptura de ligamentos o tendones. Enfermedades crónicas es la hernia de disco, osteoporosis, osteoartrosis, retinopatía y las enfermedades malignas, que es el cáncer de mama, colon, próstata y algunos otros. Resuelta y sin recurrencia desde hace más de 10 años. Aquí me gustaría mucho puntualizar que ahora actualmente AXA
mientras no haya tenido una metástasis el cáncer, ya dio apertura a que se dé un endoso de exclusión, pero nos cubra las demás enfermedades que no tengan que ver con el cáncer. Es decir, no quedamos fuera desde inicio, ¿no? Esta es una apertura que AXA nos ha dado. Obviamente que sean sin recurrencia desde hace más de 10 años, ¿ok? En nuestra siguiente lámina podemos ver estas enfermedades agudas completamente resueltas, que también aplica para pólizas con cobertura adicional con costo de la preexistencia. Estas enfermedades agudas, por mencionar unas, es estomatitis, laringitis, traqueitis, enfermedades benignas resueltas, que son infección de vías urinarias, desviación septal. Estas ya son las enfermedades que llevan un procedimiento quirúrgico, varices y todo, ¿ok? Y nuestras enfermedades, creo que me regresé por ahí. Aquí está. Enfermedades, estos padecimientos no cubiertos por seguros de gastos médicos mayores. ¿Qué quiere decir? Pues que ya no hay manera de poder asegurar a estos prospectos porque ya son riesgos que no va a aceptar la aseguradora. Enfermedades agudas tales como el VIH, angina, infarto cardíaco, enfermedad vascular cerebral, hipertensión arterial, que estas son crónico-degenerativas, diabetes, encefalitis, artritis reumatoides, enfermedades malignas, pues todo lo que sea insuficiencia cardíaca, hepática, renal, neurosis óptica, enfermedad pulmonar. Todas estas enfermedades quedan excluidas, no hay manera de poder, pues que sean aceptadas, ¿no? Aquí señalo lo que es epilepsia, marcapasos, tetralogía de Fallot. Estas tres opciones pueden ser aceptadas siempre y cuando se hagan por medio de un análisis y van a tener un costo, pues obviamente una extra prima, digámoslo así, y pasan por selección médica, ¿ok? Es otra apertura que tiene la aseguradora hoy en día. Bueno, ahora me gustaría mucho puntualizar qué es nuestra cobertura de preexistencias, que yo sé que todos ya la conocen. Sin embargo, es importante recalcarla, que es una cobertura adicional con costo y que esta cobertura una vez que el asegurado haya cumplido 2 años continuos con esta cobertura, la compañía pagará los gastos derivados de las enfermedades preexistentes que hayan sido declaradas en la solicitud de seguro, siempre y cuando en dicho periodo no haya recibido tratamiento, no haya erogado gastos por la atención de esta y no se haya excluido expresamente con un endoso en la póliza, que es lo que les mencionaba, un ejemplo del hipotiroidismo, ¿no? Que al recibir un tratamiento, pues queda excluida. Para esta cobertura aplican los límites y condiciones vigentes al momento de la erogación del gasto y de acuerdo con lo siguiente, que es la suma asegurada de 1.200.000, deducible, coaseguro y tope de coaseguro aplican los mismos en la cobertura básica. Interacción de coberturas, en caso de tener contratada la cobertura de conversión, aplica una vez rebasando el deducible de conversión garantizada. La edad de contratación pues es de 18 a 64 años y no existe la edad de límite para las renovaciones. Quedan excluidas las enfermedades preexistentes estipuladas en los endosos de exclusión de esta póliza o aquellas por las cuales se hayan erogado gasto o recibido tratamiento durante el periodo de 2 años posteriores a la contratación de la cobertura. Es muy importante tener esto en mente cuando estén en entrevista con sus asegurados y detecten las preexistencias, ¿sí? Para que de una vez ellos sepan que sí se les va a pagar o que sí va a proceder y que queda fuera, ¿ok?
Muy bien, ahora aquí tengo un ejemplo que me gustaría trabajar con ustedes referente a lo que acabamos de platicar. El ejemplo es, Pepe de 20 años solicita una póliza nueva de Flex Plus y solo con cobertura deducible cero por accidente. Lo que va a declarar en la solicitud es que él tuvo asma desde niño, apendicitis en 2007. ¿Esto qué conlleva? Pues que piense, oye, Fernanda, pues tiene enfermedades, no lo vas a poder, no va a ser aceptado, pero a mí no me pidió Pepe la cobertura de preexistencias. Entonces yo tengo que emitir de acuerdo a lo que le está pidiendo el asegurado, aunque no sabemos que la póliza nueva con enfermedades diagnosticadas previamente a la contratación, pues lo único que nos va a dar es que la emisión solo tenga cobertura básica y su cobertura deducible cero por accidente. ¿Por qué? Derivado de que los padecimientos declarados, al ser diagnosticados previos a la contratación de la póliza, no estarán cubiertos de acuerdo con lo estipulado en las condiciones generales, por lo cual no van a emitirnos un endoso de exclusión, ¿ok? Aquí les compartí el apartado de las condiciones generales, donde en el punto 2, que es uno de los cambios que se dio ahora en las condiciones generales, es donde nos indica enfermedades preexistentes, excepto lo estipulado en el apartado 5, coberturas adicionales con costo, preexistencia en caso de haberla contratado. Recordemos que esta cobertura la tenemos que contratar desde el inicio de la póliza. Posteriormente que ya esté emitida la póliza y la quieran contratar, ya no se puede. ¿Qué es una enfermedad preexistente? Pues bueno, es importante comentarles que la preexistencia de una enfermedad es que se refiere a la existencia en el asegurado de condiciones de salud que son una enfermedad, lesión o accidentes originados en fecha anterior a la fecha de alta de esta póliza. Importantísimo ahí la fecha de alta de la póliza. La preexistencia de una enfermedad podrá demostrarse mediante algunos de los siguientes supuestos, que fue declarada por el contratante o el asegurado al momento de la celebración del contrato, resumen clínico que indique el diagnóstico que haya sido realizado por un médico legalmente autorizado con autoridad a la fecha de celebración del contrato de seguro, por pruebas de laboratorio de gabinete, obviamente reconocidos, ¿no? Gastos documentados y comprobables de haber recibido un diagnóstico o tratamiento de la enfermedad. Cuando la compañía cuente con pruebas documentales de que el asegurado haya hecho gastos para recibir un diagnóstico de la enfermedad o padecimiento de que se trate, podrá solicitar al asegurado el resultado del diagnóstico correspondiente o, en su caso, el resumen clínico. ¿Ok? Es muy importante, por eso, el diagnóstico desde nuestro cuestionario y mencionar con los asegurados, oigan, estos padecimientos ya son previos a la contratación. Si nos conviene o no nos conviene la cobertura de preexistencias. Porque muchas veces la contratan y la pagan, aunque no tenga un costo alto, pero pues de nada nos va a servir tenerla, ¿ok? Punto muy importante para ustedes. Ahora, otro ejemplo que la doctora Luisa trabajó con su equipo, obviamente toda esta información, es que queremos que quede muy claro cómo trabaja la cobertura de preexistencia y la emisión de la póliza. La pregunta es, ¿contrata la cobertura de preexistencia? ¿No o sí? Si es un no y solo tenemos la cobertura básica, no se cubren enfermedades previas a la contratación de la póliza, por lo visto anteriormente. Si es un sí y la póliza cuenta con un endoso de exclusión, si es un sí afirmándonos, no se cubre padecimiento excluido de endosos de exclusión, quedan fuera. Si es un no, el padecimiento declarado será cubierto una vez cumplidas las condiciones de cobertura de preexistencias, que regresándonos es esta. Una vez que el asegurado haya cumplido 2 años continuos con esta cobertura, la compañía pagará los gastos derivados de las enfermedades preexistentes
que hayan sido declaradas en la solicitud de seguro, siempre y cuando en dicho periodo, que no haya tratamiento, que no haya erogado un gasto y que no se haya excluido expresamente con un endoso de la póliza. ¿Ok? Y bueno, los padecimientos con requerimiento de información adicional. Esta información adicional muchas veces nos hace ir y venir con los asegurados de, oye, necesitamos esto, quedamos, hoy te pido, mañana te pido esto, hoy esto. Es un ir y venir. Entonces, esta guía de gastos de selección médica es una guía que la doctora y su equipo están trabajando para irla ampliando un poco más. Sin embargo, ahorita alguno de los requisitos que vemos y de las enfermedades que vemos o padecimientos son los que más continuamente tenemos ahí en nuestros clientes, ¿no? Algunos padecimientos, como les mencionaba, van a requerir de información adicional y esta guía es apoyo para su labor. La pueden encontrar en portal. Sin embargo, hoy al término de nuestra sesión estaremos compartiéndoles esta información con el objetivo de que analicen correctamente el estado de salud actual y brindar alternativas de aseguramiento, ¿ok? Un ejemplo que se nos da muy seguido es cuando los dan de alta a los menores en las pólizas de gastos médicos de los niños que no nacieron en la póliza de gastos médicos. Bueno, pues nos van a pedir un informe médico del pediatra, no mayor a 30 días, en el que especifique antecedentes perinatológicos, antecedentes patológicos y no patológicos, evaluación del crecimiento y desarrollo, si cuenta con algún trastorno o patología. El chiste es que lo que se requiere aquí es un informe médico del pediatra. No nos van a considerar los informes médicos de las farmacias similares o de la esquina, porque son muy escuetos esos estudios. Siempre nos van a pedir que sea el del pediatra. O sea, que el pediatra que haya recibido al niño o que lo esté él continuamente teniendo las revisiones, ¿no? Con eso nos vamos a evitar en ir y venir con información. Muy importante que lo consideren. Un ejemplo más, pues la talla baja, que también últimamente hemos tenido niños con talla baja. Bueno, pues también es importante que o sea, que ustedes consideren que vamos a requerir de un informe del pediatra en donde especifique el peso y la talla actual y muchas veces hasta de los papás. Entonces, mientras mayor información, pues siempre vamos a tener una una rapidez mayor en la emisión de la póliza, ¿no? Entonces, la guía es como nuestra Biblia en gastos médicos. Esa guía es parte de nuestra información que debemos de tener al estar con nuestros prospectos, ¿ok? Y bueno, seguiremos ampliando, bueno, seguirán ampliando la doctora Lisa y sus empleados, colaboradores, para que esta guía sea más extensa, ¿ok? ¿Qué punto también es importante mencionarles? Bueno, pues el que nosotros tenemos que llenar las solicitudes al 100%. Es decir, que no se nos pase que los clientes a muchas veces se les van ciertas fechas o se les olvida que tuvieron alguna enfermedad, algún padecimiento. Entonces debemos de ser muy claros con ellos desde la contratación, de decirles, tienes que informarme de todo. Una alternativa que les damos nosotros es que nos den una carta, porque muchas veces el cuestionario, como acabamos de ver, nuestro apartado es muy pequeño. Entonces, un ejemplo que les puedo dar es el COVID, ¿no? Me dio COVID, ¿cómo lo voy a decir? Todo lo que me pasó, todo el diagnóstico. Bueno, pues con una cartita, ya sea del contratante o del solicitante,
Dependiendo si el contratante, recordemos que si solo va a pagar la póliza, quien nos tiene que derivar esa cartita es el titular, ¿ok? Y esa cartita tiene que ser muy específica, diciendo, oye, me dio COVID de tal a tal fecha, este fue el proceso, estos son mis estudios, actualmente estoy bien de salud, no requerí de oxígeno y con esa carta estamos dando pauta a que nuestro departamento de selección tenga claridad, no nos pidan más información y hagamos el proceso pues fácil para todos, tanto para la aseguradora, principalmente nuestros asegurados, que no estamos, oye, ahora necesito esto, oye, mañana esto. Y pues para ustedes, ¿no? Que el proceso de la emisión sea mayormente rápido, ¿ok? Doctora, quisiera usted comentar algo sobre este tema de la guía de selección. Sí, Fer, gracias. Sí. Sí, ya estamos actualizando para este año esta guía de selección médica, estamos incluyendo más padecimientos y estamos pues siendo como más simples. Por ejemplo, de alta de menores de edad, si lo leemos a lo mejor dicen, todo eso le voy a pedir. Realmente no es mucho. Un informe del pediatra es lo mínimo que debe de tener, pero bueno, vamos a ingresar más patologías y vamos a hacer muchísimo más simple y esperemos que en este año salga esa actualización. Así es. Muchas gracias, doctora. De nada. Y bueno, recordemos que el éxito de emitir oportunamente, pues no es nada más que dar la información completa, el llenado de nuestra solicitud. Algo muy importante es que nuestras solicitudes sean las solicitudes actuales, la que esté en el portal. Sugerencia, no guarden su solicitud en carpetas porque al momento de que se modifica la solicitud, tenemos ahí un tema de que nos regresen la solicitud. ¿Por qué? Porque no es la actual. Y pues regresamos con el cliente penosamente a que nos vuelva a firmar, volverla a llenar, ¿no? Entonces es importante tener ese dato de no guardar solicitudes, sino bajarlas directamente del portal. Otro tema es el llenado del cuestionario que ya vimos, tiene que ser al 100%, el llenado, que no nos falte nombre, dirección, el correo. Y una parte importante que me pidió la doctora, de hecho, que mencionara es que, ahorita me voy a ir a la solicitud rápidamente, aquí, en donde nos pregunta actividad o giro mercantil, ocupación y profesión. Este apartado, no saben la cantidad de notificaciones que recibimos, derivado de que no me ponen, muchas veces nos ponen actividad, bueno, pues fui licenciado, ¿no? Ocupación, ventas. Tenemos que ser más claros en la respuesta de estas preguntas. Mi actividad, bueno, pues soy licenciada en administración, en derecho, ocupación, vendedora de perfumes, de ropa, de zapatos. Ser muy claros mayormente ahí en este punto, porque recibimos muchas informaciones o notificaciones derivado que no somos claros, ¿ok? Tenemos que poner absolutamente todo, la clave de uso de CFDI. En este apartado muchas veces se nos confunden en poner aquí es el titular y abajo es el contratante. A veces nos ponen aquí arriba el contratante y abajo los datos del titular. Es muy clara la solicitud en poner aquí que es el solicitante y aquí abajo el contratante, que es la persona que muchas veces va a deducir el seguro, ¿no? Tienen que poner la clave de uso, el nombre, su RFC, el CURP. Recordemos que ahora nos piden el CURP para todo. Tenemos que tener la información correcta. Nuestro régimen capital, el país de nacimiento, el sexo, toda la información que nos piden. Y del titular, si tienen diferencia en domicilios, recordemos que es importante subir los dos comprobantes de domicilio. Uno del titular y otro de quien va a deducir la póliza. ¿Ok? Sus identificaciones,
el comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, eso es básico. Nuestra constancia fiscal y el acuse. El acuse donde vamos a dar en la aseguradora el registro del asegurado, ese acuse se sube y, perdón, sus cotizaciones. Las cotizaciones no debemos dejar de subirlas, porque muchas veces nada más nos suben las solicitudes sin la cotización y no, tenemos que poner la cotización en donde a veces muchas veces varía los parámetros en la cotización con los de la solicitud. Ojo, esos parámetros tienen que coincidir con nuestra solicitud. Recordemos que la solicitud es la base primordial entre cliente y aseguradora, es el contrato. Entonces, AXA siempre va a emitir de acuerdo a la solicitud firmada. Y si en las coberturas no ponemos lo mismo que cotizamos, es donde nos vienen las diferencias en costo, ¿ok? Entonces, ojo, punto importante, solicitud actual, que actualmente es la que dice mayo 2024, y cuando escaneen sus clientes esta solicitud, tiene que aparecer aquí este numerito. Si no aparece, también nos reviran la solicitud. Muy importante este paso. ¿Dónde vamos a descargar esta solicitud? Desde el portal de distribuidores, en Salud, Flex Plus, y aquí vamos a encontrar solicitud Flex Plus. Aquí viene la editable, la descargan, la llenan con su cliente. ¿Ok? Ahora me regreso. Dar información confiable, que es lo que comentamos. Confiable nos referimos a si son estudios, que sean estudios pues de los laboratorios de más confiables, el Chopo, los más conocidos, los informes médicos del pediatra, no los de la esquina, y el diagnóstico completo de los padecimientos. A mayor información, un mayor análisis, ¿no? Y recordarles que es importante que utilicen la plataforma digital del CICE. Esa plataforma, de verdad, lo tradicional es la solicitud que les acabo de mostrar. De puño y letra la va a firmar el cliente, recomendable tinta azul, escaneada, y esa es nuestra manera tradicional. Usemos la digital. Ahora ya nada más dan de alta en su celular, iOS o el iPhone, la aplicación es muy rápida. El cliente, si está en otro país, puede firma la heroína y el héroe, firma el cliente y listo. La solicitud le llega a la aseguradora y el proceso es mucho más rápido y nos evitamos notificaciones que porque la firma no se ve o se ve digital. Nos vamos a facilitar mucho las cosas, tanto ustedes como todos, la aseguradora, el asegurado, porque va a tener la póliza oportunamente. No vamos a tardarnos en darle la emisión, ¿ok? Acérquense a nosotros, a los responsables, a los ejecutivos de cada ciudad. Trabajemos en equipo. Un trabajo en equipo nos da mayores resultados. Y de la mano vamos, pues, con las aseguradoras, ¿no? Pues por mi parte, esta es la presentación del día de hoy. Ahora, espero que haya muchas preguntitas ahí en el chat para que la doctora nos apoye con las preguntas. Antes me gustaría invitarlos para el próximo lunes a nuestra siguiente plática, la cual nos estará dando Pau Martínez de Ciudad de México, donde veremos el artículo 151, artículo 185 y el artículo 93, ¿cuál conviene más? Así que sigamos trabajando en equipo para que pronto nos vayamos a Colombia. Adelante, ahora déjenme ver qué preguntas. Ailincita, ¿me podrías ayudar a ver si tenemos algunas preguntas? Sí, claro que sí, mi Fer. Por Mira, pues favor. aquí tenemos a Adri Rodríguez que dice, para enfermedades autoinmunes, ¿sería rechazo de esa enfermedad o se puede meter preexistencia?
Sería rechazo de la enfermedad. Las enfermedades autoinmunes siempre son enfermedades de alto riesgo porque afecta pues todo el organismo. Entonces, en ningún caso los aceptamos. Muy bien. Excelente. Adri Rodríguez tiene una segunda pregunta. ¿Y una persona que tiene 10 operaciones de riñón podría ingresar o ser aceptado aunque no le cubra nada de riñón? Y esta es una pregunta que tiene mucho que ver con lo que recalcaba Fer. En cuanto a referir en el informe médico, la importancia de referir el diagnóstico y no los procedimientos. Entonces, el conocer un procedimiento quirúrgico, es decir, una cirugía de riñón, una artroscopía de rodilla, una histerectomía, son procedimientos para tratar la enfermedad. Sin embargo, no sabemos qué enfermedades y lo que nosotros evaluamos son justamente las enfermedades y sus riesgos. Entonces, en este caso, no podríamos, pues, saber, porque pues podríamos estar hablando de una litiasis renal, por ejemplo, que ya lleva cirugía, y para la litiasis las aprobamos, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Que si tuvo un tumor maligno de riñón, pues es un rechazo, ¿no? Y más si tiene menos de 10 años de haber transcurrido con ese diagnóstico de cáncer. Entonces, con los procedimientos no podemos evaluar. Y si en el cuestionario médico lo refieren como un procedimiento, invariablemente vamos a contestar que necesitamos saber el diagnóstico. Entonces, de entrada, bueno, aquí lo que les pedimos es registrar los diagnósticos para evitar un revire, una notificación de que sean pues más claros y bueno, pues inclusive les evitamos la molestia al cliente, ¿no? De que pues se requiere más información. Excelente. Tenemos otra pregunta. Lucy Hernández, si una persona con cirugía estética, por ejemplo, con aumento de senos, se le pone la de preexistencias para que le cubra, No, no se le cubre ningún tipo de cirugía estética, lo cubrimos, porque no hay ningún diagnóstico o una enfermedad o accidente que cubrir. Son tratamientos de elección por el propio asegurado y entonces pues no hay ningún objeto del seguro que debamos de cubrir algún gasto generado por algún accidente o enfermedad y entonces no, sería un rechazo definitivamente. O sea, no le ponemos endosos. Perdón, no le ponemos endosos porque están excluidos estos procedimientos estéticos por condiciones generales. Entonces, no le ayuda para este cirugía estética la contratación de cobertura de preexistencia. perfecto. Ok, entiendo, más bien, tal vez entendí yo mal la pregunta, que si no es una exclusión definitiva, mujeres que ya tengan cirugía de senos. No, obviamente no le va a cubrir la cirugía estética. Así la entendí yo. No tendría ese beneficio de cobertura de preexistencias, no, porque se deriva de un padecimiento, de un tratamiento no cubierto por las condiciones de la póliza. Hay otra pregunta, dice, ¿y me recomiendas que si tiene preexistencias como una apendicitis, le cotizamos con la cobertura de preexistencias o si le hicieron alguna cirugía láser de ojos? Para la apendicitis, si fue una apendicitis pues controlada, se podría decir, me refiero a que no tuvo como mayor complicaciones, y nada más se resecó la apendicitis, no tiene caso contratar la cobertura de preexistencia porque normalmente no hay como complicaciones a menos de que haya sido una apendicitis perforado, que se haya abscedado y que a lo mejor hasta le quitaron un pedazo de intestino. Algo más complicado, ahí sí. ¿Por qué? Porque pues normalmente se relaciona con algunas, las bridas o estas adherencias, ¿no? Intestinales o alguna obstrucción intestinal. Entonces, pues ahí sí. Y más si es de reciente, ¿no? Digamos que hace menos de 3 años, hace menos de 2 años, ahí pues sí valdría la pena contratar la cobertura de preexistencia. Y en el caso de cirugía LASIK de ojos, esta está indicada para trastornos de la refracción.
Y los trastornos de la refracción están excluidos por condiciones generales de la póliza, llámese miopía, astigmatismo, presbiopía. Y bueno, pues nada más hay una cobertura dentro de lo que es la cobertura de cliente distinguido, que es con costo, para el tema de miopía. Si tiene contratada esa cobertura, sí podría tener este beneficio. Ok, muchísimas gracias. Siguiendo con la pregunta de Lucy Hernández, finaliza con lo siguiente, pero si le da cáncer de mama a la señora de la cirugía estética, ¿le cubre el cáncer o ya no le cubre? Si durante la vigencia de la póliza, la asegurada se le diagnostica un cáncer de mama, aunque haya tenido una cirugía estética previa antes de haber ingresado con nosotros, esta no guarda ninguna relación con el cáncer. Entonces, toda vez que es un padecimiento cubierto y que nació dentro de la vigencia de la póliza, lo estaríamos cubriendo sin ningún problema, siempre y cuando cubra con el periodo de espera para padecimientos de mama. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra duda. Enrique Romano. ¿Debe el asegurado decir todos los datos médicos desde su nacimiento? ¿Y qué pasa si no lo recuerda o no lo dice? Sí, ahí siempre nos dicen, ¿qué pasa si tuve pues, un esguince hace 20 años? Pues ya ni me acordaba. Y no lo declara, ¿no? Entonces, habrá cosas que son muy sencillas y que desde luego que a veces no los recordamos, justamente porque fue muy sencillo, no nos erogó mucho gasto o no fue un tratamiento de mucho tiempo. Entonces, esos padecimientos los podemos clasificar como padecimientos agudos, es decir, se resolvieron y no conllevaron a más complicaciones, a secuelas. Pero ¿qué pasa cuando nos dicen, y qué ha pasado, se los digo, es que se me olvidó que tenía hipertensión arterial y no lo declaré? Son padecimientos que sí o sí los tenemos presentes por el impacto, ¿no? En dinero, en gastos, en atención médica, etcétera, y que no se nos pueden olvidar. Entonces, en esos casos que son de alto riesgo, ahí sí, una vez que se detecten por la compañía, se van a rescisiones porque no fueron declarados insisto, son de alto riesgo, ¿no? Pero si son padecimientos agudos, insisto, pues que se resolvieron rápido, no importa que no se acordaron y no las registren porque los consideramos como padecimientos agudos resueltos y que no agravan de ninguna forma el riesgo. Perfecto, aquí vamos a Doctora, compartir. perdón, una pregunta, doctora. En tiempo de pandemia yo vendí varias pólizas, no sé si recuerdan que tenían 2 años de pago de siniestros por 2 años por el tema de la pandemia. Una de esas pólizas en su momento tuvo infección en vías urinarias en ese periodo de que la contrató, pero después quiso continuarla con periodo de 100 años. ¿Qué pasaría si ahora ya con su modificación en la póliza vuelve a presentar infección en vías urinarias? Porque en su momento nos dijeron que lo que se presentara en esos 2 años ya no le iban a dar continuidad de atención. Sí, claro. Las infecciones de vías urinarias, y de hecho está en una de las láminas que se presentaron al inicio, son padecimientos agudos, siempre y cuando hayan sido aislados. Y aislados quiere decir que sean pues a lo mejor 3 veces al año. Eso podría pues considerarse como normal, ¿no? A menos de que sea cada 15 días que tengan una infección de vías urinarias, bueno, es otra cosa, ¿verdad? Pero y es seguramente por otro trastorno renal, ¿no? Que le está conllevando a esas infecciones recurrentes. Pero si son infecciones en vías urinarias ocasionales, es decir, 1 o 2 veces al año, son infecciones que son agudas y que se resuelven en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente, pues cualquiera de nosotros puede presentar otra infección de vías urinarias y que no tiene que ver con la que tuve hace 2 años, ¿verdad?
porque esa se resolvió satisfactoriamente y hasta entonces es que vuelve a presentar síntomas. Entonces, las mejoras, por ejemplo, en este caso que me dices de aumento del periodo de beneficio, lo están ampliando, ese beneficio es a partir de los nuevos padecimientos que hayan sido diagnosticados posterior a la mejora de la cobertura. Entonces, en este caso, la mejora de la cobertura, pues se le va a otorgar estos 100 años para pues otro evento de infección de vías urinarias, ¿no? Que están declarando actualmente. Doctora, siguiendo con el orden de las preguntas, le comparto la siguiente. Rodolfo Antonio Macías, un padecimiento tipo diabetes se detecta a veces, le nombran prediabetes y tiene medicamento preventivo. ¿Cómo aplica el tiempo para poderlos cubrir como preexistencia? Prediabetes está catalogado como de alto riesgo porque inclusive ya tienen tratamiento. En el momento que deje del tratamiento, o sea, se va a disparar su glucosa, su hemoglobina glucosilada, y más aún si tiene otros factores de riesgo que también evaluamos: obesidad, dislipidemia, otras comorbilidades, otras enfermedades, otros factores que nos agravan esa prediabetes. Entonces, tarde o temprano, ese paciente pues va a debutar con diabetes. Entonces, no son rechazos definitivos. Excelente. María Eugenia nos externa el siguiente comentario. Nos comenta que tiene duda con el tema de cáncer y si está dado de alta, ejemplo, leucemia, después de más de 10 años, ¿es asegurable? Sí, sí es asegurable, y de hecho esos son de los, como lo comentaba Fer, de los padecimientos que aperturamos el riesgo. Antes era un rechazo definitivo y ahorita, bueno, lo estamos aperturando, pero con el control debido, ¿no? Entonces, para eso pusimos estos 10 años que haya pasado desde su alta médica, no desde su diagnóstico, porque un cáncer puede estar 2 años, 3 años bajo tratamiento, y entonces a veces dicen, pues es que pues ya con el tratamiento son 10 años. No, tiene que ser desde su alta médica que hayan transcurrido 10 años, y sí los aseguramos y registramos endosos de exclusión para las recidivas, ¿no? Pero ya son asegurables. Así es. Excelente. Tenemos una última pregunta, doctora, de José Loera. Una persona que tuvo cálculos renales y se le hizo cirugía, con la cobertura de preexistencias le cubriría padecimientos posteriores. ¿Padecimientos posteriores relacionados al cálculo? O yo no entendí, perdón. Igual. Ajá, perdón. Sí, Adelante. le iba a pedir de favor a José Loera si podía encender su micrófono de igual manera para que quizá le hiciera la Así es, pregunta directamente. relacionados al riñón. No, para este padecimiento hay algunas patologías que determinamos tiempo de que la presenten. Bueno, pues se agrava más el riesgo. Es decir, para la litiasis renal, siempre y cuando haya sido con más de 5 años de que la presentó y actualmente ya no la ha presentado, lo podemos aprobar normal, sin endoso de exclusión. Si fue hace menos de 5 años, todavía está como en un riesgo de que la vuelva a presentar, y es por eso que ponemos endosos de exclusión. Al llevar endoso de exclusión, la cobertura de preexistencia ahí ya no entra, ¿no? Porque las excepciones de la cobertura de preexistencia es que el padecimiento lleve un endoso de exclusión. Ahora, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, lleva un endoso de exclusión porque no han pasado más de 5 años. Una vez que la póliza haya cumplido, pues complemente ese periodo de 5 años y que no ha presentado otro evento de litiasis, pueden ingresar una solicitud para eliminar el endoso de exclusión. Entonces, pues siempre y cuando no haya habido recidiva. Entonces, en esos casos los podemos eliminar una vez transcurrido esos 5 años sin presentar esta recidiva. Muchas gracias. Por nada. Perdón, yo me Tenemos- quedé duda, perdón que interrumpa.
Soy María Eugenia, me quedé con duda respecto a la respuesta del cáncer, más bien la duda que tenía de cáncer, no sé si pueda o me espero, como ustedes me indiquen. Adelante, adelante, Maru. Gracias, qué amable. Mira, comentaba la doctora respecto al cáncer que no tenía metástasis, ahí me perdí por un periodo de más 10 años, o sea, que si me podría decir la diferencia entre que no tenga metástasis y si tiene, cuál es cómo aplicaría más bien. Me perdí Sí, cuando ella comentó esto. sí, para cáncer, la información que pedimos en todos los casos es el reporte de patología donde se hace el diagnóstico y ahí pues nos determina, por ejemplo, cáncer in situ, es decir, no hubo metástasis, ¿no? O cáncer pues con los bordes positivos, que quiere decir que pues no le resecaron completo o que hay ganglios positivos, es decir, hay una metástasis. En esos casos, cuando hay metástasis, el riesgo de recidiva dentro de esos 10 años es muy alto y en algunas ocasiones hasta de mal pronóstico, no siempre, pero por ejemplo, para un cáncer de hígado, de páncreas, el riesgo, pues la sobrevida más bien es a menos de 5 años, ¿no? Entonces, cuando existe metástasis, por el hecho de que hay un riesgo de recidiva más corto, son rechazos. Ahí no podemos aceptarlos, a menos de que, bueno, pues se haya remitido la enfermedad y hayan transcurrido esos 10 años. Pero si es con metástasis o menos de 10 años, es un rechazo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y respecto a los miomas, si hay un endoso de exclusión y ya pasaron los 10 años, ¿se puede reconsiderar o no es necesario que pasen los 10 años? No, los miomas son tumores benignos. No es Ujú. cáncer, entonces, y de hecho, si ya se operaron, los Sí. aprobamos normal, porque ya no existe el riesgo, ya está libre el útero de miomas. Entonces, Ajá, pero si no, perdón, la interrumpí. sí, aprobamos normal si ya se operaron, y si no se han operado, aprobamos con un endoso de exclusión. Ah, ok. Si no se han operado, entonces no se puede eliminar el endoso de exclusión, aunque ya No, tenga bebé, ya nunca más ha tenido ninguna sintomatología al respecto ni nada. no, no le podemos quitar el endoso, puesto que tarde o temprano pues va a requerir algún Muy bien. tratamiento. Puede ser por tamaño, pero normalmente cursan con sangrados, con dolor y invariablemente pues terminan en una cirugía. No sabe cómo le agradezco. Gracias. Gracias, Maru. Gracias a ustedes. Por aquí tenemos, creo que, otras preguntitas, doctora. Déjenme veo bien. Faltan 3 preguntitas. Pati Tapia, ¿cómo se considera que es prediabetes mayor a 100? La glucosa, ¿no? Me imagino que es Sí. mayor a 100. Bueno, ahí solicitamos varias cosas. Solicitamos una química sanguínea, solicitamos una hemoglobina glucosilada y pues ahí evaluamos lo que les comentaba, si tiene dislipidemia, qué tal está el colesterol, los triglicéridos, evaluamos también su índice masa corporal, si tiene obesidad, eso siempre va a agravar el tema, ¿no? De una prediabetes, etcétera. Entonces son varios factores y no es solamente por una glucosa, porque inclusive una glucosa aislada, pues puede ser justamente pues aislada y que no quiere decir que tenga diabetes, ¿no? Entonces son varios factores que tenemos que analizar. Perfecto, doctora. Pero haya quedado claro, Pati. Si no, ahí nos buscamos. Pregunta de Mirna Contreras. Doctora, buen día. ¿Qué pasa si la infección de vías urinarias estuviera relacionada con problemas de vejiga retencionista y que al cliente no se le había detectado hasta que compró su póliza y empezó a atenderse? ¿Se cubriría? Tendríamos que pedir información adicional.
un informe médico de urología o de nefrología, en donde se especifique el diagnóstico, la causa, la fecha de inicio, y bueno, pues uno para descartar que sea una preexistencia y otro que saber el diagnóstico específico, ¿no? Para saber pues cómo se cubriría en el momento que abra su siniestro. A veces algunos clientes omiten que ya tienen alguna sintomatología, ¿no? Por ejemplo, pues infecciones frecuentes en vías urinarias o un dolor en el abdomen, o, varias cosas, ¿no? Y no se hacen los estudios, entran a la póliza y es cuando inician el protocolo de estudios. Entonces, la cobertura de preexistencia o una preexistencia, como se define, es que haya presentado signos, síntomas o diagnósticos. Entonces, nada más aguas para que, pues en este caso, no sea considerado como una preexistencia no declarada y vaya a ser motivo de rescisión de De contrato. recesión. Muy bien, doctora. Gracias. Tenemos otra pregunta donde nos dicen, ¿un asegurado con síndrome de Down es aceptado? Sí, ¿verdad, doctora? Sí son aceptados, siempre y cuando obviamente un padecimiento que sabemos que ellos pues tienen normalmente afecciones cardíacas, o renales, pues pasan por un proceso de análisis y eso sería lo que se esté rechazando, no pues el tema de su enfermedad del síndrome de Down. ¿Es correcto, Sí, doctora? así es, Fer. El síndrome de Down es una condición y es una enfermedad, para empezar, congénita. Y al ser congénita, primero, pues no estaría cubierta de ninguna forma por el contrato de seguro, ¿no? Porque no es un bebé AXA, es decir, que su mamá nació con la póliza. Uno. Dos, para el síndrome de Down, como bien dices, Fer, solicitamos por la frecuencia de la presentación de estas afecciones cardíacas. Entonces, solicitamos un ecocardiograma para poder descartar que el cliente tenga alguna afectación cardíaca, y entonces, si es que si la tiene, ponemos un endoso de exclusión para afecciones cardíacas, no para síndrome de Down, que como Exacto. les dije, tampoco estaría cubierto. Y si no tiene afección cardíaca, según el estudio, podemos aprobar normal y tan. Lo que sí lleva es una extra prima, eso sí, y bueno, pues ya el porcentaje está a cargo de pricing, pero ya son asegurables. Muchas gracias, doctora. Nada. Julio César Reynoso, muchas gracias. Dice que la presentación le encantó. Gracias, doctora, porque si no, no hubiera sido posible todas estas respuestas a las preguntas que nos hicieron el día de hoy. Bueno, Mirna Contreras, doctora, buen día. ¿Qué pasa si la infección de vías urinarias estuviera relacionada con problemas de vejiga retencionista y que al cliente no se la había... A eso creo que ya la contestamos, esa preguntita. Déjeme ver si yo de ya, Julio César. La presentación se las vamos a compartir, por supuesto que sí, la presentación, la guía de selección, las condiciones, la solicitud no, porque no me gustaría que la guardaran. Acuérdense que la tenemos que estar descargando del portal. Entonces, no Y sé si ya no mientras hay puedo más. ¿Perdón? comentar puntos, no sé si mientras tanto pueda comentar algunos puntos que son Sí, importantes. doctora, adelante, por favor. Gracias. Del llenado del cuestionario que muchas veces nos pasa y eso hace que nos llegue el revire, ¿no? Nosotros debemos de solicitar información adicional. El cálculo que registran de el peso y la talla de los menores de edad, ¿no? Que a veces es por este cálculo y dicen, pues mi hijo, pues no sé, pero yo pienso que mide 1,20 y pesa 40 kilos. Y eso, al registrarse de esa forma, puede llevar a generar algún endoso de exclusión.
Y es cuando, pues, obviamente, pues no están de acuerdo, solicitan una reconsideración. Ese paso es el que queremos evitar. ¿Cómo? Pues midiendo y pesando a los menores de edad, inclusive a cualquier persona, ¿no? Para que sean datos fidedignos y no conlleve a un endoso de exclusión por cálculos erróneos, ¿no? Habrá casos en donde sí deba de llevar un endoso de exclusión porque, bueno, pues si está obeso, si está con talla baja, ¿no? En esos casos también es importante decirles que estos son reconsiderables, no es de que se vayan a quedar para toda la vida con estos endosos porque son datos modificables, ¿no? El peso bueno, la talla no, pero si llegan a crecer, a veces recuperan su talla ideal los niños y entonces son datos que pueden ser modificables y entonces sí podemos eliminar el endoso de exclusión. ¿Y cómo lo hacemos? Para el tema de peso, pedimos un estudio de bioimpedancia o un informe del pediatra en donde nos especifique claramente pues, la edad, talla y el peso, ¿no? Y para la talla baja, pues básicamente es lo mismo, el informe del pediatra y con eso podemos hacer esa evaluación y bueno, pues puede ser en cualquier momento de la vigencia y si ya está en su peso ideal, pues claro que sí, eliminamos el endoso de exclusión. Y no importa que sea en intervigencia, ¿verdad, doctora? No, no importa, puede ser en cualquier momento de la vigencia. Perfecto. Tenemos una pregunta de la oficina de Adri Rendón. Niños autistas, ¿sí los aseguran si no nació con la póliza de su mamá? Sí, sí son asegurables también. Los niños autistas realmente el tratamiento que requieren son terapias de rehabilitación, de ocupación, etcétera, de lenguaje, etcétera. Entonces estos tratamientos pues están excluidos por condiciones generales. Sin embargo, pues los aceptamos como una pequeña extra prima, de hecho, y pues no les ponemos endosos de exclusión. Excelente. Arturo García. Si un solicitante reporta en la solicitud haber tenido en 2012 una operación de vesícula y fue dada de alta, ¿se tiene que adjuntar estudios médicos al respecto o solo con una carta del asegurado en donde confirme no tener complicaciones relacionadas a esa operación sería suficiente? Sí, de hecho, ni siquiera eso se necesita. Si llenan el cuestionario médico en donde digan colecistitis, diagonal colecistectomía, en la fecha de inicio 2012 y fecha de término 2012, sabemos que esa patología se controló y fue resuelta en ese mismo año y que no requirió más nada. Entonces, ese es el claro ejemplo. Si lo llenan de la forma correcta, no vamos a pedir más nada y podemos emitir de forma directa la póliza. Perfecto, doctora. Sergio García, ¿hay límite para los kilos del asegurado independientemente de la estatura de adultos? Sí. El límite de kilos no les podemos decir porque se mide por IMC, no por kilos, porque una persona de 1,50 que mide 1,50 y pesa 100 kilos, pues obviamente ahí me va a arrojar seguramente un IMC mayor a 40, que eso es motivo de rechazo. Pero ¿qué pasa si mide 1,90 y pesa 100 kilos? Pues seguramente va a estar en sobrepeso tal vez y ni siquiera le voy a poner unas extra prima o de exclusión. Entonces, más bien, por kilos no lo podemos evaluar, es la relación de peso y talla. Y motivo de rechazo es un IMC mayor a 40. Así es. Ya no hay Doctora, opción. perdón, tenía entendido que el IMC no tenía que rebasar 30, ahora es 40. A ver, voy a checar, permítame, por favor. Yo tengo que cuando es sobrepeso está en el 25.29, 25 y 29.9. El normal es 18.5 a 24.9.
Y ya cuando es grado 1, o sea que es obesidad grado 1, 30 a 34.9, y cuando ya es obesidad, que ya es donde entra la extraprima y endoso de exclusión, es 35 y 39.9. Ujú. Sí, es O sea que correcto. aquí son los 40. Gracias, gracias. Por nada. Maru, si con el paso de los años el cliente aumenta de peso, ¿qué se debe hacer al respecto? Pues ahí nada más sería dar aviso a la aseguradora, ¿no? A final de cuentas, pues ya está asegurado y no pasa a mayores, ¿verdad, doctora? ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto, ya está asegurado. Ahí no tenemos el control, a menos de que sea mucho peso. Bueno, pues sí, seguramente es una agravación de riesgo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues sí valdría la pena reportarlo a la compañía para que quede registrado y no haya un tema después, ¿no? De que pues se pueda prestar a que ya lo traía ese peso, etcétera. Exacto. Eh, mm, Creo que son todas las preguntas. Si alguien tiene alguna más, que puede abrir su micrófono. Si no, concluimos con nuestra sesión del día de hoy, las preguntas. Esperemos que haya sido clara, ¿no? Agradecerle, doctora, nuevamente muchísimas gracias por su apoyo y participación. Y pues estamos a sus órdenes. Recuerden buscarnos a todos los responsables de gastos médicos, ejecutivos. Estaremos muy cerquita de ustedes. Queremos que todos se nos vayan a Colombia. Muchas gracias, Fer. Y a la Gracias, orden. doctora. Un abrazo. Gracias. Y gracias a todos por acompañarnos. No se olviden del próximo lunes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, bonito día.